Bueno, profe, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es César Gutiérrez, mi grupo le corresponde exponer sobre caudal. Eh, Steven y Julián ya expusieron, Julián expuso sobre medidas, medidores volumétricos de caudal y José Julián expuso sobre medidores volumétricos y Steven sobre ¿cómo se llaman? Sobre los calibradores de caudal. Bueno, entonces yo voy a exponerles sobre los medidores másicos de caudal. Entonces, los medidores másicos pues son mucho más importantes que los volumétricos, diría yo, porque tienen en cuenta el volumen y lo operan para dar una mejor resultado. Entonces, hay algunos medidores que toman en cuenta esa medida volumétrica de volumen y la operan bueno, saber la masa y así tener mayor exactitud a la hora de pronto de facturar un servicio. Entonces, ¿qué más le iba a contar sobre esto? Bueno, los medidores básicos son importantes porque los fluidos pueden cambiar según la temperatura. Entonces, la densidad es diferente. Por eso es que los medidores básicos dan mayor precisión. Entonces, encontré como dentro del libro que usted nos recomendó, encontré cuatro medidores diferentes. Medidores volumétricos compensados, medidores térmicos de caudal, anómetro de hilo caliente y medidor de Coriolis. Bueno, entonces voy a empezar con el medidor térmico. El medidor térmico lo que hace es que mediante electricidad o electrónica calienta una parte por donde tiene que circular el fluido. Esa parte la calienta y en los extremos del medidor hay dos sensores. Entonces, en el sensor de entrada se evalúa una temperatura de entrada del fluido y a la salida tiene que dar una temperatura diferente. Con respecto a esas temperaturas, pues él opera y arroja un valor de masa. Eh, por aquí tengo una imagen. Bueno, bueno, pues también hay que tener muy en cuenta que cuando no hay caudal, cuando no hay un fluido pasando por el medidor, pues entonces la temperatura tiene que ser igual en ambos extremos, ¿cierto? Pues aquí está calentando el medidor y la temperatura que hay en este espacio como en este es igual porque pues no hay un flujo circulando para ninguna parte. Por ejemplo, no sé si de pronto acá se alcance a ver bien esta imagen. Este vendría a ser el medidor térmico. Por aquí entra el fluido y bueno, acá hay un sellante que hace que el fluido pase por esta parte de acá, que es el que sensa la temperatura. Entonces, en esta parte de acá está el calentador que calienta el fluido. En este extremo hay un sensor y en este otro extremo hay un sensor o resistencias. Entonces, se sensa la temperatura de entrada y se sensa la temperatura de salida y arroja un resultado. Bueno, acá está explicado de otra manera diferente. Por aquí pasa el fluido, acá está el calentador, acá se sensa y acá se sensa. Bueno, el, el siguiente vendría a ser el medidor de Coriolis. El medidor de Coriolis, bueno, según la teoría de Coriolis, era que la fuerza de un objeto lo hace que se mueva rectilíneamente, sin importar el movimiento de la superficie en la que se encuentre. Por ejemplo, tengo un ejemplo acá en el computador.
Por ejemplo, le voy a mostrar una imagen de una bolita que está sobre un plato. Entonces, la bolita al lanzarla tiene que atravesar el plato verticalmente, ¿cierto? A pesar de que el plato está en movimiento, la fuerza con la que la lance hace que se mueva eh, rectamente. Entonces, acá podemos ver la bolita. Choca con este extremo del plato y se devuelve vertical o horizontalmente en este caso hacia el otro extremo y se choca y devuelve, pero la bolita siempre está girando de forma recta, ¿cierto? Pero hay algo singular, que siempre pues intenta como chocar con la misma esquina del plato. Vemos que acá choca con esta esquina negra y al volver al otro extremo vuelve y choca con la misma esquina, ¿cierto? Aquí está el plato en movimiento. Ahora vemos la imagen de acá como si el plato estuviera quieto, pero seguimos estudiando el movimiento que hace la bolita. Entonces la bolita siempre viene y choca con el mismo extremo del plato. Aquí la vemos que se mueve en forma recta, pero acá vemos cómo da círculos y vuelve a la misma esquina del plato. Esa es pues el efecto Coriolis. Bueno, y pues para una mejor explicación sobre cómo funciona el medidor de Coriolis, tengo un video. El video pues yo aspiro a mandárselo. El video es una publicidad de Siemens sobre pues un medidor de Coriolis que pues se estaba lanzando en el mercado. Descargué el video, sino que me gustó mucho porque pues explica de muy buena manera cómo es el efecto Coriolis y cómo actúa en los medidores de caudal. Bueno, aparentemente lo borré. Diseño excepcional. Altísimo rendimiento. El SITRANS FC430 de Siemens. Un caudalímetro Coriolis que marca nuevos rumbos. El término Coriolis describe la fuerza física que actúa sobre un cuerpo que es sometido a aceleración dentro de un sistema en rotación. Por ejemplo, una esfera que se encuentra sobre un disco en rotación. Su movimiento es rectilíneo, pero si el observador gira a la par con el disco, la esfera aparentemente se desvía. El mismo efecto se produce en una manguera de agua que, al igual que una comba, gira alrededor de su propio eje. Tan pronto como fluye agua a través de la manguera, esta se tuerce. Esto también ocurre en un movimiento vibratorio. La torsión es mayor o menor dependiendo de cuánta agua pasa a través de la manguera. De esta manera es posible determinar la masa de líquidos o gases. El caudalímetro SITRANS FC430 de Siemens funciona según el mismo principio. Dos tubos metálicos colocados simétricamente son sometidos a vibraciones generadas por un oscilador ubicado en la parte inferior. Los tubos vibran con una frecuencia propia de manera similar a un diapasón. La vibración es medida con gran exactitud por dos pickups, tanto en el lado de entrada como de salida. Al fluir líquidos o gases a través de los tubos, se produce un desfase, tal y como ocurre con la manguera de agua. Los pickups miden el desfase espacial y temporal. Este desfase constituye un claro indicio que refleja cuánto líquido o gas fluye a través de los tubos, puesto que cuanto mayor sea la cantidad, tanto mayor será la vibración de los tubos hacia el exterior. Esta vez, Siemens no solo presenta un nuevo aparato Coriolis para medir caudales másicos. Gracias a la precisión de cada detalle y a su diseño compacto, el SITRANS FC430 constituye una pequeña revolución. Un caudalímetro multiparámetro de altísima fiabilidad. Además de la masa, el aparato puede medir la densidad de un medio. Es bien sabido que los medios con una densidad alta tienen una frecuencia más baja. O dicho de otra manera, el agua vibra con una frecuencia inferior a la del aire.
A partir de los resultados de medición se pueden derivar parámetros muy variados, como por ejemplo la concentración de sólidos en un líquido o el volumen. Los datos y los resultados se almacenan internamente, así como en la innovadora Sensor Flash. Estos están disponibles en todo momento como copia de seguridad, al igual que la función de rastro de auditoría y todos los certificados. Diseño excepcional. Bueno, como podemos ver, pues los medidores de masa son mucho más exactos y dan una mejor precisión a la hora de medir, mucho más que los medidores volumétricos. Pues estos medidores tienen en cuenta tanto la densidad del fluido como la temperatura. Son pequeñas cositas que hacen que el cambio sea muy drástico y más cuando son muchos metros cúbicos, ¿cierto? En la industria que esos son cantidades exageradas. Bueno, entonces, bueno, el tiempo ya se me va a acabar, profe, pero yo me voy a alargar otro poquito más porque le quiero contar otro poquito sobre los otros dos que vienen a ser el medidor de qué medidores volumétricos compensados. Entonces, resulta que un medidor volumétrico compensado no es más que un medidor volumétrico, cualquiera de los que haya expuesto José Julián. Pero adicional a ese medidor volumétrico hay que añadirle otros medidores, medidor de presión, medidor de temperatura, para que según los resultados de cada uno se puedan operar y arrojar una medida exacta de masa. Entonces, acá tengo una imagen que para poderlo explicar. Por ejemplo, por acá pues pasa el fluido, perdón. Entonces ese es el transmisor de caudal, ¿cierto? El transmisor volumétrico. Y por acá dentro se arroja un transmisor de temperatura, arroja la temperatura, ¿cierto? Acá se opera en el compensador y ese resultado del compensador entonces es operado con la presión con la que circula ese fluido y pues finalmente arrojan otro resultado que vendría a ser la medida másica. Pero pues como podemos ver son muchos medidores, muchísimas. Yo creo que para montar este sistema pues sería muy costoso y sería como algo hasta feo porque son como hasta 5 medidores diferentes que se tienen que conectar uno al otro y al otro y al otro para obtener otro resultado, dependiendo pues, como ahí lo decía, de la presión y de la temperatura. Bueno, lo bueno es que, reitero, estos medidores pues tienen un margen de error muy bajo. Pero también hay otro tipo de medidor volumétrico digital que tiene todos esos componentes integrados en un solo objeto, una sola cosita y adentro tiene todo y lo opera. Además, por el hecho de ser digital, pues es muy cómodo para nosotros porque lo podemos programar y manejar a nuestro gusto. Lo podemos, por decir algo, programar con las unidades ingenieriles que nosotros querramos, con las unidades de temperatura que nosotros querramos, con las unidades de presión que nosotros querramos. Todos esos resultados nos los arroja este medidor. Bueno, y él mismo opera, ¿cierto? Además de que nos da tantos resultados: presión, temperatura, masa, volumen. Digital, bueno, es también muy fácil de conectar a la planta, es muy cómodo, fácil de programar desde una computadora. El otro medidor vendría a ser el medidor de hilo. ¿Hilo qué? Perdón, el anemómetro de hilo caliente. Bueno, los anemómetros normalmente se usan para medir velocidad y el viento. Entonces, en este caso, pues sería como para medir el caudal de gases, no de líquidos. Resulta que el anemómetro de hilo caliente pues funciona muy parecido a lo que son el medidor térmico, por lo que cuenta con un filamento metálico que se calienta
y pues por ese filamento atraviesa el fluido y pues se sensa el cambio de temperatura que hay. Eh, es el anemómetro de hilo caliente, resulta que es muy frágil, muy susceptible, entonces pues no es aconsejable para la industria. Eh, con una mínima gota de humedad pues el anemómetro se descontrola o se daña. Es muy delicado. Se usa en gases y pues gases limpios. Bueno, eh, me extendí del tiempo que usted me había sugerido. Eh, Espero haber expuesto bien. No sé qué dudas pues hayan surgido. De pronto todo no está muy claro. No sé cómo le pueda aclarar mejor todo. Bueno, fueron esas cuatro líneas que yo decidí exponerle, medidores de másicos. Ya y bueno, y aquí concluye la exposición. Mi nombre es César Gutiérrez. Que tenga buen resto de día, profe.